¿Alguna vez te has preguntado qué tan raro puede ser un planeta? Es una buena pregunta, porque la realidad es que comparado con lo que hay allá afuera, la Tierra es un oasis milagroso. El universo ha creado mundos donde morirías de formas que ni te imaginas, lugares tan perturbadores que rompen todas las reglas que creíamos conocer sobre la física. Hoy viajaremos hacia algunos de ellos para conocer qué tan extraños y aterradores son, así que sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Cuando los astrónomos descubrieron qué tan oscuro era este planeta, uno de ellos no encontró una forma técnica de describirlo más que decir que era ridículamente oscuro. Su nombre es 3-2b y, hasta donde sabemos, es el planeta más oscuro que hemos descubierto. Puede sonar como un dato curioso, pero en realidad es bastante difícil de creer porque los planetas, a diferencia de las estrellas, no producen la mayor parte de la luz que vemos de ellos. Si podemos observarlos es porque reflejan parte de la luz de la estrella alrededor de la que orbitan, por ejemplo la Tierra lo hace, Júpiter también, y hasta donde sabemos, todos los planetas reflejan al menos una parte de esa luz. 3-2b también gira alrededor de una estrella, y de hecho, está muchísimo más cerca de ella que Mercurio del Sol, así que recibe una enorme cantidad de luz y su temperatura supera los 1500 grados Celsius. Sabiendo eso, lo lógico sería que brillara con intensidad, pero ocurre todo lo contrario, porque las observaciones del telescopio Kepler revelaron que 3-2b refleja apenas alrededor del 1% de la luz que recibe. Para comparar, la Tierra refleja cerca del 30% de la luz que recibe y Júpiter aproximadamente la mitad de eso, incluso un trozo de carbón devuelve más luz que este planeta. Es como si la luz llegara hasta 3-2b y simplemente desapareciera, así que para lograr verlo, a los astrónomos les tocó esperar el momento en que el planeta pasara por detrás de su estrella. Solo ahí, durante unos instantes, la pequeña cantidad de luz que provenía de 3-2b dejó de llegar hasta nosotros. Midiendo esa diferencia casi imperceptible pudieron calcular cuánta luz reflejaba realmente, y el resultado convirtió a 3-2b en el planeta conocido con la menor reflectividad jamás medida. Pero, ¿por qué ocurre? Bueno, la respuesta es que todavía no saben del todo el por qué. La explicación más aceptada es que su atmósfera es tan caliente que no puede formar las nubes brillantes que ayudan a reflejar la luz en otros gigantes gaseosos. En lugar de rebotar hacia el espacio, gran parte de esa luz penetraría en la atmósfera y terminaría siendo absorbida por distintos gases y compuestos. Sin embargo, esa explicación todavía no responde todas las preguntas, así que los científicos siguen investigando qué combinación de procesos hace que este planeta sea tan extraordinariamente oscuro. Eso sí, 3-2b no es del todo invisible, y es que como está tan absurdamente caliente, el planeta emite un resplandor muy débil. Si pudieras viajar hasta allá y verlo de cerca en la total oscuridad, verías una silueta negra que brilla con un color parecido al de un metal cuando comienza a ponerse al rojo vivo. Quizá todos los que estamos acá, en algún momento, hemos sentido la lluvia caer sobre nuestra piel. Y es que cuando empieza a llover, las gotas simplemente caen hacia el suelo, pero ahora imagina un planeta donde esa lluvia jamás cae verticalmente, sino que el viento es tan violento que la lanza casi en horizontal a más de 8000 km por hora. Ah, y otra cosa, esa lluvia no está hecha de agua, sino que está formada por diminutas partículas del mismo material con el que se fabrica el vidrio. Resulta perturbador imaginar algo así, pero ese planeta existe y se llama HD 189733b. A primera vista no parece especialmente extraño, porque es un gigante gaseoso parecido a Júpiter, que gira alrededor de una estrella situada a unos 64 años luz de la Tierra, pero lo realmente extraño está en su atmósfera. HD 189733b está tan cerca de su estrella que siempre le muestra la misma cara, lo que significa que un hemisferio vive bajo un día eterno, mientras el otro permanece en una noche permanente. La diferencia de temperatura entre ambos lados es tan enorme que la atmósfera intenta equilibrarla moviendo el calor de un hemisferio al otro, y el resultado de eso son vientos que alcanzan aproximadamente 8000 km por hora. Para que te hagas una idea, el huracán Patricia es el ciclón tropical más intenso jamás registrado en el hemisferio occidental,
con vientos sostenidos de 345 kilómetros por hora que destruían casas como si fueran de papel. Este planeta tiene aproximadamente 23 veces esa velocidad, una completa locura si lo piensas, y esos vientos son la clave de algo aún más aterrador. Los astrónomos descubrieron que la atmósfera contiene silicatos, minerales ricos en silicio y oxígeno, materiales que acá forman muchas rocas y también se utilizan para fabricar el vidrio. En las condiciones extremas de este planeta, esos materiales pueden condensarse en diminutas partículas, por lo que, en vez de una lluvia de agua, el cielo podría convertirse en una tormenta de diminutas partículas de silicato. Y debido a la violencia de los vientos, esa lluvia probablemente no caería hacia el suelo como ocurre aquí, sino que cruzaría la atmósfera casi en horizontal, impulsada a velocidades supersónicas. Solo imaginarlo resulta aterrador, porque en la Tierra, una tormenta de arena ya puede desgastar roca, metal e incluso el vidrio con el paso del tiempo. Ahora imagina una tormenta formada por partículas muchísimo más calientes, moviéndose a miles de kilómetros por hora. Por eso HD 189733b se hizo famoso como el planeta donde llueve vidrio, porque con la composición que tiene su atmósfera, la idea de una lluvia de silicatos impulsada por vientos extremos es la explicación que mejor encaja con las observaciones y estudios que han hecho. Los cometas son fáciles de reconocer, porque mientras viajan por el espacio dejan tras de sí una enorme cola de polvo que puede extenderse millones de kilómetros. Pero existe un objeto que también tiene una cola gigantesca, y no es un cometa, es un planeta. Se llama BD+054868AB, se encuentra a unos 140 años luz de la Tierra, y hasta donde sabemos, es uno de los pocos planetas descubiertos que literalmente se están desintegrando. Podría parecer un planeta rocoso más, pero orbita tan cerca de su estrella que completa una vuelta en apenas unas 30 horas, y esa cercanía hace que su superficie alcance temperaturas tan extremas que las propias rocas comienzan a evaporarse. Sí, evaporarse, porque así como el agua puede convertirse en vapor cuando se calienta lo suficiente, en este planeta el calor es tan intenso que incluso parte de la roca deja de ser sólida y pasa a formar un gas. Ese material escapa al espacio, y al alejarse un poco del planeta comienza a enfriarse, entonces vuelve a condensarse formando diminutas partículas minerales, y es ahí donde aparece una de las imágenes más extrañas que conocemos. La luz de la estrella empuja esas partículas y las extiende detrás del planeta, creando una gigantesca cola de polvo parecida a la de un cometa, pero esa cola no está hecha de hielo ni de polvo espacial, está hecha del propio planeta. Cada vez que BD+054868AB completa una órbita, pierde una pequeña parte de sí mismo. Y quizá te pueda sonar poco, pero esa pequeña parte equivale aproximadamente a la masa del monte Everest convertida en polvo y lanzada al espacio. Y eso convierte a este mundo en algo extraordinario, porque no estamos observando un planeta que podría destruirse algún día, estamos observando uno que ya ha comenzado a desaparecer. Las observaciones indican que ese proceso continuará mientras siga perdiendo material, y por supuesto no será mañana, ni dentro de nuestra vida porque quizá nosotros ni vivamos para verlo, pero todo apunta a que ese planeta está siguiendo un camino sin retorno. Quizá, dentro de millones de años, ya no quede ningún planeta orbitando esa estrella, solo el rastro de un mundo que, poco a poco, terminó convirtiéndose en polvo. Hay una regla muy simple que parece cumplirse en todo el universo, y es que cuando un mundo acumula suficiente masa, su propia gravedad tira de todo el material hacia el centro hasta darle una forma casi redonda. De hecho, esa es una de las condiciones que debe cumplir un planeta enano, pero entonces apareció Haumea. Haumea tiene suficiente gravedad para ser redondo, pero no lo es, ya que en lugar de parecer una esfera, tiene una forma tan extraña que muchos la comparan con un enorme huevo, o con un balón de rugby flotando en el espacio. Pero claro, ¿cómo puede ocurrir algo así? Bueno, la respuesta está en la velocidad a la que gira, porque mientras la Tierra tarda casi 24 horas en completar una vuelta sobre sí misma, Haumea lo hace en menos de 4. Es una velocidad tan extrema que la gravedad ya no consigue mantenerlo completamente esférico,
por lo que la rápida rotación desplaza parte de su material hacia los lados y termina deformando todo el planeta enano. Es raro, pero para entenderlo mejor, imagina una bola de plastilina. Si comienzas a hacerla girar cada vez más rápido, llegará un momento en el que dejará de verse completamente redonda y empezará a ensancharse y deformarse. Pues eso mismo ocurrió con Haumea, solo que a escala de un mundo entero, y como si esa forma imposible no fuera suficiente, alrededor de Haumea también gira un anillo. Durante mucho tiempo pensamos que los anillos eran una característica casi exclusiva de gigantes como Saturno. Sin embargo, en 2017 los astrónomos descubrieron que este extraño planeta enano también tenía uno, además de que está acompañado por 2 lunas. La explicación más aceptada para esa forma tan rara es que, hace miles de millones de años, Haumea sufrió una colisión gigantesca. Aquel impacto habría acelerado su rotación hasta convertirlo en el extraño mundo que observamos hoy y, al mismo tiempo, habría dado origen tanto a sus lunas como a su anillo. Parece increíble, pero incluso una de las reglas más básicas del universo puede tener excepciones. Seguimos al nivel 2. En la Tierra estamos acostumbrados a una sola estrella, donde cada amanecer y cada atardecer ocurren gracias al Sol, y durante mucho tiempo pensamos que eso era lo normal para cualquier planeta. Pero en 2011, los astrónomos confirmaron la existencia de Kepler 16b, el primer planeta descubierto orbitando alrededor de 2 estrellas al mismo tiempo. No gira alrededor de una mientras la otra pasa cerca, sino que ambas estrellas giran entre sí y el planeta las rodea a las dos, como si formaran un único sistema. Si pudieras estar allí y verlo con tus propios ojos, habría momentos en los que 2 soles compartirían el mismo cielo, un paisaje que durante siglos solo había existido en la ciencia ficción. Y si 2 soles ya eran lo más extraño que podía ofrecer el universo, resulta que se descubrió algo más increíble todavía. Existe un planeta situado a unos 7200 años luz de la Tierra, llamado Kepler 64b, que no vive en un sistema con 2 estrellas, vive en uno con 4. Ahora bien, eso no significa que el planeta orbite las 4 al mismo tiempo, el sistema está organizado de una forma muy particular. Kepler 64b gira alrededor de una pareja de estrellas muy próximas entre sí, así como Kepler 16b, pero mucho más lejos existe una segunda pareja de estrellas que también permanece unida al mismo sistema por la gravedad. Es decir, todo forma parte del mismo sistema estelar, pero como hay una enorme distancia que la separa del planeta, las 2 estrellas más lejanas se verían mucho menos brillantes que la pareja principal. Aún así, siguen formando parte del mismo sistema, y si estuvieras allí, se vería algo más o menos así como lo que te estoy mostrando. Lo realmente sorprendente es que un planeta pueda mantener una órbita estable en un lugar tan complejo, porque durante mucho tiempo, los astrónomos pensaban que sistemas con tantas estrellas serían demasiado caóticos para permitir la existencia de planetas estables, pero sorprendentemente existe. Quizá nunca podamos contemplar un amanecer desde ese mundo, pero solo imaginar un cielo donde no existe un sol, ni 2, sino un sistema completo de 4 estrellas, es extraño y fascinante. Cuando una estrella gigantesca llega al final de su vida, ocurre una supernova, una de las explosiones más violentas del universo. Pero esa explosión no siempre significa el final, a veces, el núcleo de la estrella sobrevive y se comprime tanto, que toda una masa mayor que la del Sol termina concentrada en una esfera de apenas unos 20 kilómetros de diámetro. A eso se le conoce como una estrella de neutrones, y algunas de ellas giran cientos de veces por segundo mientras emiten enormes haces de radiación desde sus polos, algo así como lo que te estoy mostrando ahora. Cada vez que uno de esos haces apunta hacia la Tierra, detectamos un pulso de energía, y por eso reciben el nombre de púlsares. Ya de por sí son algunos de los objetos más extremos que conocemos, así que resulta difícil imaginar que un planeta pueda orbitar uno de ellos, pero no hace falta imaginarlo, existe, y se llama PSRJ 1719-1438b. Se encuentra a unos 4000 años luz de la Tierra,
y completa una vuelta alrededor de su púlsar en apenas 2 horas y 10 minutos, pero esa órbita imposible no es lo que más desconcierta a los astrónomos. Lo verdaderamente extraño es que este objeto probablemente nunca fue un planeta. La explicación que mejor encaja con las observaciones propone que, hace millones de años, era una estrella mucho más pequeña que orbitaba al púlsar. Con el tiempo, la inmensa gravedad del púlsar comenzó a arrancarle sus capas exteriores, así que primero perdió el hidrógeno, después el helio, y poco a poco casi todo el material que la convertía en una estrella. Al final solo quedó su núcleo, un objeto extraordinariamente denso que continuó orbitando al púlsar hasta parecer un planeta, y en este punto de su historia es que aparece algo aún más interesante. Quizá alguna vez hayas escuchado hablar del planeta de Diamante. Bueno, esa idea no surgió por casualidad. Las mediciones muestran que este exoplaneta posee una densidad tan alta que los científicos creen que gran parte de su interior podría estar compuesto por carbono sometido a presiones gigantescas y en condiciones como esas, el carbono puede cristalizarse y formar diamante. Y sí, los astrónomos nunca han visto un planeta cubierto de diamantes ni pueden afirmar que este sea un diamante gigante, pero todo indica que podría serlo, porque su densidad es tan extraordinaria que esa explicación es una de las que mejor encaja con los datos obtenidos. Pero, en realidad, el posible diamante ni siquiera es la parte más extraordinaria de esta historia. Si la hipótesis más aceptada es correcta, este objeto tuvo que sobrevivir a la explosión que transformó a su compañera en un púlsar, una de las explosiones más violentas conocidas en el universo. Y eso solo fue el principio porque, durante millones de años, el púlsar comenzó a arrancarle sus capas exteriores, devorando poco a poco el hidrógeno y el helio que lo envolvían. Lo normal habría sido que terminara desapareciendo por completo, pero el proceso parece haberse detenido justo a tiempo, así que lo único que quedó fue su núcleo, un objeto tan extraordinariamente denso que hoy orbita al cadáver de la estrella que casi terminó destruyéndolo. PSRJ 1719-1438b no sería simplemente un planeta extraño, sería uno de los supervivientes más improbables que conocemos en todo el universo. Ya vimos que existen planetas capaces de orbitar un púlsar, uno de los objetos más extremos del universo, pero ninguno se parece a este planeta que te voy a mostrar porque, literalmente, tiene forma de limón. Se llama PSRJ 2322-2650b y orbita un púlsar situado a unos 760 años luz de la Tierra. Si recuerdas el caso anterior, un púlsar es el cadáver de una estrella que explotó en una supernova y terminó convirtiéndose en una diminuta esfera increíblemente densa. Bueno, la gravedad de estos objetos es tan extrema que cualquier cosa que pase demasiado cerca puede deformarse por completo, y eso es exactamente lo que ocurre con este planeta. Este gira alrededor de su púlsar a una distancia tan pequeña que completa una órbita en apenas 7 horas y 45 minutos. A una distancia tan absurda como esa, la gravedad no tira con la misma fuerza de todo el planeta, sino que el lado más cercano siente una atracción mucho mayor que el lado opuesto, estirándolo continuamente hasta deformarlo. Es el mismo fenómeno que provoca las mareas en la Tierra, solo que llevado a un extremo inimaginable. Por eso, los modelos científicos indican que PSRJ 2322-2650b probablemente ya no tenga una forma casi esférica, sino una silueta alargada, parecida a la de un limón. En este caso PSRJ 2322-2650b, al igual que Umea, nuevamente nos dice que esa regla de que los planetas deberían ser redondos, puede tener excepciones. Y mientras permanezca atrapado junto a su púlsar, la inmensa gravedad de ese cadáver estelar seguirá manteniéndolo deformado, convirtiéndolo en uno de los pocos mundos conocidos cuya forma ya no depende únicamente de su propia gravedad. En la Tierra, el agua se evapora, forma nubes y, tarde o temprano, vuelve a caer en forma de lluvia. Es un ciclo que mantiene vivo a todo el planeta, pero existe un mundo donde ese mismo proceso ocurre utilizando roca.
Se llama K2-141b, está a unos 200 años luz de acá y orbita tan cerca de su estrella, que completa una vuelta a su alrededor en apenas 6 horas y 41 minutos. Esa cercanía hace que siempre le muestre la misma cara, así que un hemisferio vive bajo un día eterno, mientras el otro permanece en una noche permanente. En el lado iluminado, la temperatura supera los 3000 grados Celsius, suficiente para derretir la superficie y formar un inmenso océano de roca fundida. Mientras tanto, en el hemisferio nocturno la temperatura puede descender por debajo de los menos 200 grados Celsius, una diferencia tan extrema que los modelos indican que puede generar vientos de más de 5000 kilómetros por hora. Pero el calor es tan intenso, que algunos de los minerales presentes en ese océano de magma comienzan a evaporarse, igual que el agua cuando hierve, solo que aquí lo que pasa a la atmósfera son minerales convertidos en vapor. Esos vientos arrastran el vapor mineral hasta el lado nocturno del planeta, y allí, el brusco descenso de temperatura hace que vuelva a condensarse y caiga nuevamente sobre la superficie. O sea, no sabemos exactamente cómo sería esa precipitación, pero, si ese proceso ocurre de forma parecida al ciclo del agua en la Tierra, probablemente sería muy parecido a una lluvia de roca. Es decir, K2-141b podría tener un ciclo muy parecido al del agua en la Tierra, pero reemplazando el agua por roca. Mientras aquí conocemos ríos, océanos y lluvia, allí existirían océanos de magma, nubes de roca vaporizada y un ciclo natural donde la propia roca ocuparía el lugar que aquí tiene el agua. Continuamos al nivel 3. Siempre pensamos que un planeta puede ser frío, templado o extremadamente caliente, pero Kelt 9b pertenece a otra categoría. Este planeta es tan caliente que empieza a comportarse más como una estrella que como un planeta, se encuentra a unos 620 años luz de la Tierra, y es un gigante gaseoso que orbita tan cerca de su estrella que completa una vuelta a su alrededor en apenas un día y medio. Esa combinación de una estrella muchísimo más caliente que nuestro Sol y una distancia tan pequeña, convierte a Kelt 9b en el planeta más caliente conocido hasta ahora. Pero una temperatura extrema, por sí sola, no parece suficiente para convertirlo en uno de los mundos más extraños del universo, lo realmente increíble es lo que ese calor es capaz de hacer. Aquí en la Tierra, cuando calentamos agua, sabemos que termina hirviendo y transformándose en vapor. Pero en Kelt 9b hace tanto calor, que las moléculas de agua dejan de existir como agua, o sea el calor rompe los enlaces que mantienen unidos sus átomos, separándolos en hidrógeno y oxígeno. Es como si el propio planeta deshiciera las moléculas, y eso no es una hipótesis extravagante, es la explicación que mejor encaja con las observaciones realizadas sobre su atmósfera. Pero el agua no es la única víctima, los astrónomos también han detectado hierro, titanio y otros metales en forma de gas. Aquí en la Tierra necesitamos temperaturas enormes para convertir muchos metales en gas, pero en Kelt 9b hace tanto calor, que algunos de ellos existen de forma natural como parte de la atmósfera del planeta. Y todavía hay algo más, los intensos vientos transportan esos átomos hacia el lado nocturno del planeta, donde la temperatura disminuye. Y allí, algunos pueden volver a unirse y formar moléculas otra vez, antes de regresar al lado iluminado y romperse de nuevo. Es un ciclo continuo que ocurre gracias a un calor tan extremo que cambia la propia química de la atmósfera, y por eso Kelt 9b no solo ostenta el récord de ser el planeta más caliente que conocemos, es un mundo donde las reglas que damos por hechas dejan de funcionar. Los astrónomos ya habían descubierto planetas con órbitas extrañas, pero encontrar uno que orbitara de esta manera era algo que nunca habían visto. Este planeta se llama 2M1510 y para entender por qué sorprendió tanto, primero hay que imaginar cómo nacen la mayoría de los sistemas planetarios. Cuando una estrella se forma, queda rodeada por un enorme disco de gas y polvo. De ese disco nacen los planetas, por eso casi todos terminan orbitando en el mismo plano, como si todos siguieran un mismo carril alrededor de su estrella, pero 2M1510 decidió ignorar esa regla.
En lugar de girar alrededor de sus estrellas como lo hacen la mayoría de los planetas conocidos, este mundo pasa una y otra vez por encima de sus polos, siguiendo una trayectoria completamente distinta. Además, no orbita una estrella como nuestro Sol, orbita dos enanas marrones. Las enanas marrones son objetos muy extraños, porque son demasiado grandes para ser planetas, pero demasiado pequeñas para convertirse en verdaderas estrellas. Incluso a veces se les conoce como estrellas fallidas porque nunca lograron encender el motor nuclear que hace brillar al Sol. Así que mientras esas dos enanas marrones giran una alrededor de la otra, 2M1510 ABB las rodea desde arriba y desde abajo, como si hubiera construido su propia carretera atravesando el sistema. Los astrónomos descubrieron su presencia al detectar pequeñas alteraciones en el movimiento de las dos enanas marrones, ya que había algo invisible tirando de ellas, y la mejor explicación era la existencia de este planeta. El hallazgo fue tan inesperado que obligó a replantear parte de lo que se creía saber sobre la formación de los sistemas planetarios, porque si un mundo puede organizar su órbita de esta manera, entonces el universo tiene muchas más formas de construir planetas de las que imaginábamos. ¿Te imaginas vivir en un planeta donde un solo año dure más de 1.000.000 de años? Aunque parezca imposible, existe un mundo donde una sola vuelta alrededor de su estrella tomaría todo ese tiempo y se llama Coconuts 2b. La explicación de su extrañeza está en la distancia. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, el planeta más lejano del Sol es Neptuno, situado a unas 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Parece muchísimo, pero comparado con Coconuts 2b, prácticamente está al lado. Este mundo se encuentra unas 6.500 veces más lejos de su estrella que la Tierra del Sol, una separación tan enorme que cuesta creer que ambos sigan formando parte del mismo sistema. De hecho, cuando los astrónomos estudiaron este objeto, una de las primeras preguntas fue precisamente esa: ¿cómo puede un planeta permanecer unido a su estrella estando tan lejos? A esa distancia, la gravedad que los mantiene conectados es extremadamente débil, así que, durante los millones de años que ha estado allí, el paso cercano de otras estrellas podría haber alterado esa unión y separado ambos cuerpos para siempre. Pero aún así, las observaciones mostraron que tanto el planeta como su estrella se desplazan juntos por el espacio, como si estuvieran unidos por un hilo invisible. Todo indica que, pese a la enorme distancia que los separa, siguen formando un mismo sistema planetario. Lo más curioso es que, cuando fue descubierto, los astrónomos pensaron que era un objeto solitario vagando por el espacio, pero casi 10 años después descubrieron que en realidad, siempre había estado acompañado por una estrella increíblemente lejana. Y precisamente por esa distancia descomunal, completar una sola órbita alrededor de su estrella le tomaría más de 1.000.000 de años terrestres. Eso significa que, si los primeros seres humanos modernos hubieran visto comenzar un año en Coconuts 2b, hoy, cientos de miles de años después, ese mismo año todavía ni siquiera habría terminado. Y hasta donde sabemos hoy, Coconuts 2b es el exoplaneta confirmado con la mayor separación conocida respecto a su estrella. La verdad es que hay muchos planetas extraños más, pero estos son mis favoritos hasta el momento, sobre todo porque hubieron algunos que ni conocía y que descubrí realizando este video. Si tú conoces alguno que quieras compartir con nosotros, coméntalo. Personalmente me encantaría saber cuáles conocen ustedes. Por acá subimos video cada fin de semana, así que si no te quieres perder próximas entregas, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te avisará cuando haya algo nuevo que ver en este canal. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final. Como siempre, es un placer intentar entretenerte un rato. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el Laberinto del Misterio. Hasta pronto.